Hay unos pasos para poder sanar lo que tú quieras. Y estos pasos consisten en, primer paso, reconocer que mi guía es incorrecta. Cuando yo no pedía ayuda, era cuando me decía a mí mismo, no pidas ayuda, tú puedes solo. O a veces mi mente condicionada me decía, esto va a pasar, tú puedes solo. Métete a YouTube o lee un libro o, o simplemente hazte de la vista gorda, esto va a pasar, no pasa nada. Entonces ese ego o mente condicionada por muchos años me dijo, no pidas ayuda. Entonces el primer paso es reconocer que solo nunca voy a poder sanar. El segundo paso es, pues, ahora sí, por añadidura o por lógica, es buscar un maestro. Y ya cuando busco un maestro, dentro del segundo paso es llegar con humildad y vacío. Eso es bien importante, llegar vacío. Porque te voy a platicar una anécdota que comenté ayer, pero nomás lo comenté aquí en el grupo de WhatsApp y los que están escuchando esto en YouTube no lo saben. Yo cuando entré a un curso de milagros, pues en primer lugar yo no sabía qué era el ego, o sea, yo pensé que el ego era ser muy presumido, pero no sabía realmente lo que era el ego. Y mi maestra Magali me empezó a observar y a darse cuenta de que mi ego estaba pero muy grande. Porque cuando yo levantaba la mano era como para presumirles y demostrarles a los demás que estaban mal. Una vez, fíjate lo que hice, hijo, eso sí estuvo increíble. Les dije, después de 2 clases más o menos, les dije a todos. Levanté la mano, me dice Magali, ¿qué pasó, Ernesto? Y le dije, mira, yo no quiero perder el tiempo. Yo no quiero estar aquí mucho tiempo. Yo quiero que me digas rápido cómo se le hace esto para poder sanar mi mente errada. Y yo no quiero estar atorado como muchos de los compañeros que veo aquí atorados. Y los demás se sacaron de onda, me acuerdo que hasta me empezaron a responder y decirme, no, ¿cómo que atorados? No estamos atorados. Ah, yo les dije, así ya me acordé, les dije, yo no quiero estar aquí años, porque Magali lleva dando el curso de milagros aquí por muchos años, más de 10 años, y había alumnos con ella que llevaban 10 años, y le dije así, yo no quiero estar 10 años aquí con ustedes, yo quiero rápido sanar mi mente, o sea, no quiero estar aquí atorado 10 años. Y ese comentario, híjole, ahorita hasta me da vergüenza mencionarlo porque sí está bien cañón. Ese comentario y otros comentarios que empecé a hacer de presunción, de decirles que ustedes están mal, yo sé, yo ya sé este tema, o ese tema ya lo conocía, se parece al Ho'oponopono, el Ho'oponopono sirve para limpiar memorias inconscientes. Yo según yo sabía mucho. Y la maestra Magali, después de no sé si 3 clases más o menos, me dice, Ernesto, te pido que guardes silencio y que ya no compartas nada. Solo escucha. Escucha con mucha atención y humildad. Y yo te diré cuándo puedes compartir nuevamente. Y me acuerdo que en esas semanas, creo que fueron hasta meses los que me dejó en silencio, fueron muchas semanas. Me acuerdo que como ya no podía hablar, pues era muy fácil aprender, porque mi mente ya no estaba ocupada pensando qué es lo que iba a compartir. Entonces el segundo paso es vaciarte y vaciarte tiene que ver con la escucha. Escuchar inocentemente como si fuera la primera vez, escuchar sin, sin historias. Ese es el segundo paso. Humildad, vaciarse para poder, como una taza vacía, aprender del maestro, que yo elija. Y esto del maestro, elegir un maestro es muy importante porque muchas personas aquí en YouTube me consideran a mí un maestro. Y un maestro, en mi experiencia, es un maestro presencial. Es un maestro que puedes tocar,
que puedes ver en vivo y en directo. Yo todos los maestros que considero maestros son maestros que he conocido en persona. ¿Y por qué digo en persona? Porque en persona yo, por ejemplo, he hecho terapias y me doy cuenta que cuando hago una terapia por teléfono no es lo mismo hacer una terapia o por Zoom, no es lo mismo que hacer una terapia en vivo. En vivo el maestro puede calibrarme. El maestro es muy, muy sabio y el maestro va a observarme y va a detectar qué es lo que necesito realmente. Y a veces por Zoom apago la cámara y me puedo hacer güey. Y también por teléfono lo mismo. La sanación real y realmente el compromiso, en mi experiencia, el compromiso se da cuando voy con un maestro de forma presencial. Entonces, y aparte, en presencial se pueden hacer ejercicios que no se pueden hacer de forma virtual. En realidad, en presencial es mucho más poderoso la terapia, la meditación, el ejercicio, es increíble. Bueno, entonces, em, pedir un maestro es muy importante para el despertar, porque yo antes cuando decía yo puedo solo, lo que hice es leer muchos libros de superación personal. Y la mera verdad, mi crecimiento leyendo libros no fue tan grande como cuando empecé a dejarme guiar por Francisco de Santiago, por Aida Howard. Aida Howard es una maestraza de meditación y de conciencia que me presentó mi hermana Lily, a quien considero mi ángel de la guarda, porque me acuerdo cuando estaba en la adolescencia estaba muy confundido y ella me dijo, Neto, te invito a una meditación de ángel, del niño interior que va a haber en Plaza Silla. Y yo, ¿qué es eso? Meditación, guácala, yo no. Pero le hice caso porque yo estaba muy agüitado. Y en ese momento, cuando hicimos la meditación, pues yo me sentí bien bonito. Yo empecé a llorar y dije, wow, qué bonito es saber que tengo un niño interior, que puedo cuidar de él. Y desde ahí me hice súper fan de Aida Howard y yo decía en mi mente, cuando crezca yo quiero ser como tú. Así en mi mente, nunca se lo dije, pero en mi mente estaba esa frase, cuando crezca yo quiero ser como Aida. Y luego llego a Monterrey, perdón, a Vallarta y conozco a Francisco de Santiago y lo mismo, cuando crezca yo quiero ser como tú, cuando crezca yo quiero dar terapias como tú. Para mí un maestro es eso, es alguien que te inspira a ser como él o como ella. Y después conocí a Ida, perdón, ay, me estoy confundiendo con los nombres. Después conocí a Magali y Magali fue mi maestra de un curso de milagros por 2 años y lo mismo decía, cuando crezca yo quiero ser como tú, Magali. Y así me fui conociendo a muchos maestros que resonaron con mi corazón. Ahorita tengo un maestro de meditación y ese maestro de meditación también es mi inspiración y digo, cuando crezca yo quiero ser como tú. Entonces, para mí un maestro es alguien que te inspira a ser como esa persona y que resuena con tu corazón, que resuena con la verdad que hay en tu corazón. Y bueno, ese es el segundo paso, vaciarte, pedir ayuda a un maestro. Y el tercer paso, fíjate qué bonito el tercer paso. Cuando tú vas con un maestro, el maestro te enseña una práctica espiritual. O sea, un niño pequeño que todavía está en el reino de los cielos, que todavía está presente, no sufre. La única forma de sufrir es cuando ya empiezas a hacer historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Entonces, para poder despertar necesito primero entrar en la Matrix, en el mundo de ilusiones que es esta Matrix. Entonces ya cuando crezco y empiezo a engancharme con las historias del pasado y el futuro, que en sí esa es la única razón por la cual tengo insomnio y ataques de ansiedad y depresión, cuando entro a ese mundo necesito una práctica espiritual. Sin una práctica espiritual no es posible el despertar. Ahora bien, ¿quién va a enseñarme esa práctica espiritual? ¿El ego o un maestro? Si yo elijo al ego, te puedo decir que yo por muchos años elegí al ego como mi maestro, pues yo creé mi propio camino
y ese camino se llamaba autodidacta. Y el camino del autodidacta me llevó al camino de la depresión porque decía, ¿por qué si sigo asistiendo a tantos cursos y sigo atendiendo a tantos libros? ¿Por qué sigo deprimido o sigo en este sube y baja de un día estoy bien y otro día estoy muy mal? Y la razón es porque nunca me comprometí con un maestro. Cuando me comprometí a ser unidireccional con un maestro que resonaba con mi corazón es cuando empecé a observar que sí había progreso. Porque ese maestro ya pasó por muchos baches, ya sabe el camino fácil. No tienes que pasar por todo el camino de piedras y obstáculos si el maestro ya pasó por todo ese camino y te va a mostrar el camino que está libre de obstáculos y lícito, así, facilito. Por eso es muy importante en mi experiencia buscar un maestro y, tercer paso, hacer la práctica espiritual de forma consistente. La consistencia es el tercer paso. El día que yo no hago yoga, el día que no hago mi práctica de meditación, el día que no hago todos estos ejercicios para estar presente y que me enseñó mi maestro, cuando no hago todos estos ejercicios, cuando no hago la respiración, cuando no hago ejercicio, cuando no como saludablemente, cuando pongo mi atención en el lobo malo, cuando vuelvo a esas prácticas del ego, pues vuelvo a sufrir, vuelvo a entrar al hábito de hacer historias y sufrir y carecer y enfermar. Entonces la consistencia es la clave. Pero la consistencia va pegada con el quinto, no, con el cuarto paso. La consistencia viene con el cuarto paso que es un deseo ferviente. Un deseo ferviente para despertar es la clave también porque cuando tengo un deseo ferviente soy congruente con el deseo más grande de mi corazón. Sin congruencia no hay despertar. Imagínate, quiero paz, pero me sigo juntando con personas tóxicas. Quiero paz, pero sigo viendo videos que me hacen vibrar bajo. Y noticias, por supuesto. Y sigo creyendo que lo que me dice la Matrix es verdad. Cuando digo la Matrix me refiero a las noticias, a los chismes, a, a los supuestos, a las mentiras, en pocas palabras. Entonces, alguien que quiere despertar necesita decir adiós a todos esos objetos brillantes del ego. Entonces, la congruencia es el cuarto paso, es un deseo ferviente, es una unidireccionalidad con el deseo más grande de tu corazón. No puedes tener deseos divididos cuando quieres despertar. Deseos divididos es, ok, quiero tener paz, pero voy a seguir comiendo. Fíjate, esto te lo voy a decir desde mi experiencia porque compartir cosas desde mi experiencia me he notado y me lo han apreciado pues personas en talleres de apreciación me dicen, Neto, lo que me gusta más de ti es que compartes muchas anécdotas personales y no te da miedo mostrarte vulnerable. Pues claro que no me da miedo mostrarme vulnerable porque no soy eso. El que se distrae es el ego. Yo soy mucho más que una mente y un cuerpo. Yo soy mucho más que una licuadora de emociones heredada de papá y mamá. Yo soy mucho más que una historia que me cuenta mi ego. Entonces, todas estas distracciones que yo tengo, pues son del ego nada más. Bueno, una de las cosas que he observado en mí es que no puedo tener una noche en paz si sigo cenando a las 11 de la noche un montón de comida. Yo antes me daba unos atrancones de comida, pero tamaño familiar, haz de cuenta que no cenaba, bueno, más bien comía a las 2 de la tarde y luego daba los talleres a las 8 y terminaba a las 11 y cenaba a las 11:30 un montón de comida y era porque pues no comía nada desde las 2 de la tarde hasta las 11:30 de la noche y habían pasado muchas horas. Pero la consecuencia es que tenía mucho calor y luego mucho frío y luego me despertaba a las 2 de la mañana y ya no podía dormir. Entonces, ¿te fijas la congruencia? Quiero dormir bien, pero sigo cenando un montón de comida a las 11:30, 12 de la noche. Entonces, es igual con la paz. Quiero paz, pero sigo haciendo estos hábitos que ya sé, porque yo tengo sentido común, que ya sé que estos hábitos me llevan al sufrimiento, a la carencia y a la enfermedad. Entonces el cuarto paso es
congruencia para con el deseo más grande de tu corazón o deseo ferviente, es lo mismo. El quinto paso es el más bonito de todos porque tiene que ver con la suavidad, tiene que ver con el amor. Se llama gentileza. Y la gentileza tiene que ver con perdonarme cada vez que me distraigo. Pero perdonarme en serio. Hacer un borrón y cuenta nueva y decir, elijo paz, elijo de nuevo, sin perder un solo instante en pensamientos de culpa.